¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue el partido correspondiente a la fecha número 15 entre la selección ecuatoriana de fútbol y la selección de Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Un partido en el que el Ecuador empezó de manera terrible. En los primeros 15 minutos tenía un gol en contra y el arquero había sido expulsado. Parecía que todo iba a ir de mal en peor, pero a raíz de eso el Ecuador comenzó a mejorar mucho su fútbol y terminó llegando el empate en el segundo tiempo, y si no hubiera sido por el VAR, el Ecuador hubiera terminado ganando el partido frente a Brasil, en donde el VAR el día de hoy terminó interviniendo en 4 ocasiones. Todas lastimosamente no favorecieron al Ecuador. Las 4 veces fueron de manera justa, pero que no favorecieron en nada a la selección del Ecuador el día de hoy. Pero vamos a revisar lo que sucedió el día de hoy y todas las ocasiones en las que intervino el VAR, así que vamos a ello. La selección ecuatoriana de fútbol el día de hoy formó con Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Moisés Caicedo, Carlos Grueso, Gonzalo Plata, Michael Estrada y Enner Valencia. Y la selección de Brasil formó con Alisson, Emerson, Militao, Thiago Silva, Alexandro, Fred, Coutinho, Casemiro, Rafinha, Mateus Cunha y Vinicius Junior. El partido correspondiente a la fecha número 15 entre la selección de Ecuador y Brasil comenzó en el minuto 5 con un gol a favor de la selección de Brasil. El gol lo hizo Casemiro luego de que Domínguez dejara escapar el balón, haya dado varios rebotes. Finalmente el mediocampista de Brasil lo único que hizo fue empujar el balón luego de varios rebotes y finalmente terminó el primer gol del compromiso, el 0-1 a favor de Brasil. Luego de eso, en el minuto 14 llegó la primera expulsión, la primera intervención del VAR, la cual fue la expulsión al arquero de la selección ecuatoriana de fútbol en el minuto 14-15, luego de una patada sobre un jugador delantero de la selección brasileña, que finalmente terminó dejando la pierna muy arriba y terminó siendo expulsado minutos después por la decisión del VAR, dejando con 10 hombres a la selección del Ecuador. A raíz de eso llegó el cambio de Alan Franco, que terminó saliendo y fue sustituido, y entrando el arquero Galíndez. De esta manera empezaba todo para el Ecuador, todo mal, empezando muy mal el compromiso frente a Brasil, que parecía que el mundo se nos venía encima y que todo iba a ir de mal en peor, pero que finalmente en el minuto 19-20 llegó la expulsión para el jugador de Brasil. El jugador Emerson, luego de la segunda amarilla, terminó siendo expulsado luego de haber cometido una falta sobre Estrada, y finalmente se fue retirado el jugador de Brasil. De esta manera el Ecuador comenzó a reaccionar, a presionar, a jugar más de mitad de campo para adelante, jugando por la derecha con Plata y con Ángelo Preciado, ganándole balones en el área de Brasil, tratando de presionar y tratar de conseguir el primer gol, el gol del empate. Luego de eso, en el minuto 25 llegó otra vez la intervención del VAR, una expulsión sobre el arquero Alisson luego de que igual manera haya realizado una falta fuera del área, dejando la pierna muy elevada sobre el jugador Enner Valencia, que fue en primera instancia se sacó la tarjeta roja. El árbitro Roldán sacó roja y terminó expulsando al arquero Alisson. Luego, minutos después, el VAR terminó anulando esa tarjeta roja y cambiándola por tarjeta amarilla sobre el arquero Alisson de Brasil. Luego de eso terminó entrando un cambio más, saliendo Coutinho y entrando Dani Alves, pero de esta manera el Ecuador terminó jugando de mejor manera desde la expulsión de Emerson y no dejando jugar a Brasil de mitad de cancha, atacando por derecha con Plata y con Ángelo Preciado. De esta manera Brasil se quedaba sin ideas y casi sin ningún ataque, a excepción de varios ataques que fueron por parte de Vinicius Junior. Luego de recibir varios balones enviados por Dani Alves, Vinicius atacaba por la banda, que finalmente terminó la primera mitad 0-1 a favor de Brasil, y de esta manera terminaba el primer tiempo. Si Domínguez no hubiera cometido ese error, hubiera sido un partido completamente diferente y todo hubiera cambiado. Qué manera de cometer ese error de Domínguez, que finalmente terminó en el gol, y luego de eso la expulsión, que parecía que todo iba a ir de mal en peor, pero que finalmente el Ecuador se pudo sobreponer a la adversidad y finalmente conseguir manejar y arrinconar a Brasil.
para el segundo tiempo entre Brasil y la selección de Ecuador. Comenzó con el minuto 46, un robo en el área de Brasil que terminó siendo desviado el balón y terminando en córner. Luego de eso, en el minuto 48 llegó un gol anulado a Michael Estrada luego de que se habría ido el balón de fuera de la cancha y de esta manera anulando el gol, lo que podría haber sido el empate para Ecuador. En el minuto 54, una jugada de Plata yéndose por derecha que finalmente Estrada no pudo empujar el balón o hacer algo más luego de una gran jugada de Plata, que lo único que tenía que hacer era patear, empujar el balón y no pudo hacerlo. Luego de eso, en el minuto 55, el árbitro terminó pitando penal a favor del Ecuador, una falta cometida sobre Pervis Estupiñán en el área luego de haber sido pisado por un defensor de Brasil, que minutos después nuevamente el VAR le dice que no al Ecuador y dice que no hay penal. De esta manera el Ecuador seguía teniendo dominio del balón y atacando, robando en el área de Brasil, y una ocasión en la que Moisés no pudo definir de manera correcta en el área, que podría haber sido otra acción muy importante para el Ecuador. Luego de eso, en el minuto 74 llegó el gol para la selección ecuatoriana de fútbol, el 1-1, que luego de un córner terminó el gol de Félix Torres. Luego de que Plata realizara el córner, Torres de cabeza la mandó a guardar, que no pudo hacer nada Alisson para desviar el gol. Y para minutos finales del partido llegó un penal que había sido pitado nuevamente por el árbitro luego de que el arquero Alisson haya golpeado a Ayrton Preciado al tratar de despejar el balón. Cuando este trató de cabecear, Ayrton Preciado terminó recibiendo el impacto del arquero Alisson y terminó siendo expulsado, sacando roja y pitando penal para Ecuador, pero que nuevamente el VAR se interpuso y la roja, que habría sido el penal para el Ecuador, y quedándose con 9 elementos, Brasil fue chequeado por el VAR y finalmente el VAR le dijo que no a la selección del Ecuador, de esta manera quitándole la posibilidad de conseguir la victoria en los minutos finales sobre Brasil. Y eso fue lo más importante en el partido de la selección de Ecuador frente a la selección de Brasil, correspondiente a esta fecha número 15 de las eliminatorias rumbo al Mundial, que de esta manera el Ecuador se queda en tercera posición de la tabla de momento, a falta de los demás partidos de disputarse y de los que se jugarán el día de mañana 28 de enero. Ecuador se mantiene tercero con 24 unidades. Lleva de momento 7 unidades por encima de Colombia y Perú a falta de sus partidos, y de esta manera se ubica en una buena posición para obtener un boleto rumbo al Mundial 2022. Que si teníamos el penal en el minuto final hubiera sido un partido, una victoria que nos hubiera dado 2 puntos más, hubiéramos tenido 26 unidades y prácticamente ya estuviéramos a casi nada del Mundial, con un pie y medio, no completamente en el Mundial, todavía con varios partidos por delante. Habrá que esperar lo que suceda con los demás partidos, con los demás rivales, y poco a poco ir viendo cómo le va a la selección del Ecuador. Pero en el partido del día de hoy, un partido bastante bueno por parte de la selección del Ecuador. Lo único malo que hubo en el partido del día de hoy, en la selección, Domínguez en el momento del gol y luego siendo expulsado, un partido bastante malo para Domínguez, que no nos acompañará frente a Perú cuando nos enfrentemos allá en Lima, que de esta manera Galíndez será el encargado de defender el arco de la selección, que confío mucho más en Galíndez que en Domínguez en este momento, y desde varios partidos atrás Galíndez se lo había ganado. Pero bueno, luego en la línea defensiva Hincapié y Torres demostraron por qué son los centrales titulares y no hay nadie que los mueva de ahí. Son jugadores increíbles. Hincapié cortando varias ocasiones de gol, defendiendo, Torres haciendo más de lo mismo, defendiendo y marcando el gol que nos dio el empate frente a Brasil. Los laterales de Estupiñán y Preciado lo hicieron bastante bien el día de hoy. El día de hoy Preciado tuvo mayor participación en el ataque más que Estupiñán. Estupiñán en la segunda mitad hizo un poco más de acciones ofensivas más que defensivas el día de hoy, pero no nos atacaron mucho el día de hoy, a excepción del gol. Pocas acciones fueron contadas, unas pocas por Vinicius en la primera mitad y en la segunda mitad, en los minutos finales, tratando de conseguir la victoria. Brasil no hubo muchas acciones por parte de Brasil en la mitad de la cancha, con Caicedo, con Grueso y con Franco. Lastimosamente Franco no tuvo muchos minutos el día de hoy y fue el sacrificado para que entrara Galíndez. Grueso y Caicedo lo hicieron muy bien nuevamente el día de hoy, demostrando por qué los son titulares. Luego tenemos en la delantera a Valencia, Estrada y Plata. Plata fue el mejor el día de hoy, demostrando desde un inicio
su buen nivel que viene teniendo, desbordando, llevándose de varios jugadores, teniendo varias jugadas que hubieran terminado en gol. Estrada no tuvo un buen partido el día de hoy, no pudo controlar el balón en ocasiones en las que tenía que disparar. Valencia más de lo mismo, no fue un partido bastante bueno, tuvo tal vez una ocasión buena, pero no recuerdo más de Estrada el día de hoy. Un partido bastante bueno y fuimos bastante superior a Brasil en global, en la primera mitad y en la segunda mitad, hasta que llegó el gol. Luego de eso Brasil tuvo un poco más del control y fue mitad y mitad de eso. Y en los cambios que hubo, únicamente Ayrton Preciado el que más trató de hacer algo. No tuvieron muchos minutos, a excepción del arquero Galíndez en el minuto 20. Todos lo hicieron bastante bien y hay que estar contentos. Se logró un empate que podríamos haber conseguido una victoria a pesar de eso. A pesar de que sea Brasil, de que está ya clasificado, demostró que tiene un alto nivel, que todos sus jugadores nos iban a dar competencia, sean los que sean. No hay nada de que quejarse, se logró, a pesar de que las decisiones del VAR no fueron lo que queríamos, fueron las más acertadas, las más correctas del día de hoy. Que aunque no nos guste, fueron acciones que fueron acertadas. En la expulsión de Domínguez, en lo de Alisson igualmente, en las dos ocasiones de Alisson igualmente, que podría o no podría haber sido pitado, pues fue no pitado en ninguna de las dos. Y el penal finalmente que no fue pitado para Ecuador, los dos penales. Pero no hay que quejarse de esta manera, al menos se obtuvo un punto sobre Brasil. El VAR esta vez no nos ayudó, pero fue justo y no queda nada más que decir. Se obtuvo un punto muy importante y habrá que ver qué sucede con el próximo rival, con la selección de Perú. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Un partido que no se pudo hacer más, se obtuvo un empate que se podría haber obtenido la victoria, pero se logró un punto muy importante. Así que nos veremos en el próximo video, así que cuídense mucho, nos vemos, adiós.